Gracias por ver este video. Voy a tratar de explicar de una manera pues, muy concreta y muy rápida cuáles serían algunos tips para volar de una mejor manera el helicóptero del 407. Bueno, los dos que trae por defecto y el Cabri también. Entonces vamos a ver. Primero nos tendríamos que ir al menú principal, dando con la tecla de escape a las opciones de asistencia, y nos vamos a ir al menú donde dice pilotaje. Bien, aquí si se fijan, las últimas dos opciones me dice que helicóptero, sobre todo estos dos son para los helicópteros, en donde me dice que el rotor de cola asistido y el cíclico asistido. Eso está, no sé cómo les aparezca a ustedes, pero habrá que activarlos, ambas que parezcan activadas, y aplicamos y guardamos, como saben. Bien, aquí ya le damos volver. La verdad, si no hacemos esas dos opciones, va a resultar muy complicado el volarlos, por experiencia se los digo. Bien, y luego posteriormente nos vamos a la opción de controles. Este es el segundo tip, que es muy importante. Bueno, en este caso lo hago para si tienen un joystick. Aquí estamos, me selecciona el que vamos a trabajar con este joystick. En los filtros vamos a poner todo, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo yo programo ciertas teclas para prender las luces, para encender las luces. Por ejemplo, luces exteriores, este es un menú, y yo lo que deseo es que me apague y prenda las luces de aterrizaje, derecha arriba. Bueno, aquí está apagar y encender, pero aquí está encender y apagar luces de aterrizaje. Entonces yo lo deseo hacer con la tecla que está acá, que es la número 1, que es el gatillo. Puedo seleccionar cualquier otra tecla, de la que ustedes que consideren o les guste más. Yo en este caso voy a utilizar eso. Entonces me voy aquí y me dice que comenzar el escaneo. Selecciono aquí y en este momento tecleo o presiono la tecla, presiono el botón del gatillo. Aquí está, ya me dijo que el 1, y lo valido de tal forma que ya me lo aparece aquí, que con el número 1 voy a apagar, encender y apagar las luces de aterrizaje. Entonces y aquí solamente aplico y guardo, y ya me quedó grabado que cuando yo presione el gatillo me va a encender, y cuando le vuelvo a presionar me apaga las luces de aterrizaje. Bien, ahora nos vamos a superficies de control de vuelo. Vamos a las superficies de control principal. Aquí ya por defecto me tiene el joystick, ya tiene asignadas tanto izquierda, derecha, arriba, abajo. Aquí lo importante va a ser controlar las superficies de compensación, ¿verdad? En este caso yo ya tengo programadas con la tecla del número 2, con el botón número 2 de mi joystick, para que me haga las funciones del trim. ¿Qué es esto? Si nosotros si no programamos estas teclas, cuando volamos el helicóptero, para que vuele hacia adelante tendremos que ir siempre presionando nuestro joystick hacia adelante.
Sí, pero una vez que lo soltamos, vuelve a su posición normal y también el helicóptero hagan en cuenta que se detiene porque no se mantiene en la posición en la que estaba. Entonces vamos a tratar que nos haga la función del trim, que es que se quede en esa posición en la que nosotros le hayamos seleccionado para que para que siga avanzando sin necesidad de hacer presión tanto para adelante como para atrás o inclusive los laterales, ¿va? En este caso yo ya tengo programadas aquí está la compensación longitudinal, que es hacia arriba, hacia a la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo, ¿verdad? Entonces si yo presiono hacia la izquierda me lo va a mantener, ya sea porque haya viento o por otro motivo, el helicóptero va a quedarse de ese modo. Aquí lo más importante es casi siempre hacia adelante, ¿verdad? Para que no vaya uno jugando con el joystick y estarlo presionando siempre. Entonces grabar así como les enseñé en la otra anterior para encender las luces, así hacemos esos mismos pasos para programar nuestros botones y que nos haga esta situación, y es solamente pues igual aplicar y guardar y ya queda grabado en nuestro control. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si yo presiono el joystick y suelto, se viene para acá, me vuelve a poner en el centro del cíclico, ¿verdad? Entonces pero como yo ya presioné, hagan de cuenta que mi joystick es casi igual que lo hago hacia adelante o hacia atrás y me lo va a mantener en esa posición. Va a ser cuestión de jugarle un ratillo ahí con las teclas con los botones, para acostumbrarnos, para ver cómo funciona y adaptarnos a la forma en cómo trabaja, ¿no? Pues sería todo. Espero haber podido explicarlo bien, pero aquí más que nada va a ser la cuestión en cuanto a practicar, y no se desesperen porque en realidad es lo más difícil el helicóptero que cualquier otro avión. Bueno, al menos a mí se me hizo lo más difícil, ¿no? Entonces nada más un poquito de práctica y paciencia. Muchas gracias y que estén bien.